Estructuras iterativas o repetitivas. Esas estructuras permiten ejecutar de manera repetitiva un bloque específico de instrucciones. Las instrucciones se repitan mientras o hasta que se cumpla una determinada condición. Esta condición se conoce como condición de salida. Los tipos de estructuras repetitivas son el ciclo while, el ciclo do while y el ciclo for. Ciclo while. Las instrucciones se repiten mientras la condición sea cierta. La condición se comprueba al principio del bucle, por lo que las acciones se pueden repetir 0 o hasta más veces. Para la ejecución de un ciclo while, un bucle, se siguen los siguientes pasos. Se evalúa lo que es una condición. Si el resultado es false de instrucciones, no se ejecuta el programa y el programa sigue ejecutándose mientras la condición sea acertada. Si el resultado es verdadero, las instrucciones se repiten y vuelven al paso 1. Para aclarar más esto, pasaremos a lo que es un programa, ya que ya tenemos realizado. Lo primero y lo que es de base sería la importación de la librería, en este caso el escáner, y su estructura para apartarlo. Declaramos lo que es una variable. Haremos un programa que nos sume un número mientras le estemos insertando números que sean iguales o menores a 5. En este caso solo ocuparemos dos variables, lo que es una variable suma, y empezamos declarándola con un valor de 0, y el variable número que lo iremos pidiendo. A continuación, en esta parte imprimimos una línea que nos diga que él nos dé un número, y guardamos el número en la variable num. Ahora aquí inicia lo que es el ciclo while. El ciclo while empieza con su palabra reservada, while, y ponemos lo que es la condición, que mientras el número ingresado sea menor o igual a 5, el ciclo se va a repetir, lo que sería una suma, que sería suma, pero como empezamos desde 0, más el número ingresado en esta parte. Y para que se repita, pues volvemos a repetir lo que es la línea que nos pide el número, y lo volvemos a guardar. Esto se repetirá hasta que nosotros le insertemos un valor que sea mayor a 5. Si es igual o menor a 5, el ciclo se repetirá. Una vez que ingresemos un valor en el programa que sobrepase esta condición, la que el número sea mayor a 5, pues ya él terminaría lo que es el bucle y nos imprimiría una suma, ya con la línea correspondiente, y el mensaje de la suma es, y la variable suma. Para comprobar esto, corremos el programa, damos un número. El primer número que ingresaremos es el 4 y todavía cumple, por lo que el bucle se va a repetir. Siguiente número 3, aún cumple. Por último agregamos el 5, aún cumple. Ahora agregaremos un número que corrompa esta condición, agregamos el número 8. Este número ya no se va a contar y solo nos sumaría los primeros 3, que sería 5, 3 y 4, y la suma sería 12. Ciclo do while. En el ciclo do while las instrucciones se ejecutan mientras la condición sea cierta. La condición se comprueba al final del bucle, por lo que el bloque de instrucciones se ejecutarán al menos una vez. O sea que esta es la diferencia a la instrucción while. Las instrucciones de un bucle while es posible que no se ejecuten si la condición inicialmente es falsa, pero en el ciclo do while primero se tiene que hacer la comprobación. La ejecución de un bucle do while sigue los siguientes pasos. Se ejecutan las instrucciones a partir del do, se evalúa la condición, y si el resultado es false, el programa sigue ejecutándose por la siguiente instrucción a continuación del while. Si el resultado es true, se vuelve al paso 1. Nuevamente explicaremos esto en un programa. Ya lo sabemos que primero importamos la librería de scanner, apartamos la librería, declaramos la variable, en este caso tipo entero, y haremos un programa que nos pida que ingresemos un número menor a 100. Si esta condición se cumple, nos arrojará un mensaje que diga qué número introducimos, pero si no, el programa se repetirá hasta que le insertemos un valor menor a 100, o sea que la condición se cumpla. Declaramos la variable, esto ya lo sabemos. Iniciamos el ciclo do, que
una línea que diga que escribe un número menor a 100 y que lo guarde en la variable valor. Vale, ya. Ahora esto sería toda la parte del do. Ahora para la parte del while, como condición tenemos que el valor tiene que ser mayor. Si el valor es mayor o igual a 100, el programa se repetiría hasta que se cumpla esta condición, que sea menor a 100. Para comprobar ese programa lo ejecutamos y escribe un número menor a 100. Primero haremos un número mayor a 100 para que vean que el programa se repite. Insertamos el número 200 y como ven, la condición no se cumple, así que este programa se repetirá una infinidad de veces hasta que le insertemos un valor menor a 100. Ahora 400 se vuelve a repetir. Ahora si agregamos un número menor a 100, solo nos aparece un mensaje que diga que hemos introducido el número, en este caso que fue el 99. Y esto sería lo que es una sentencia do while. Básicamente sería, se comprueba primero, se dice cuál tiene que ser la condición, y que si no se cumple, que el ciclo se repita desde el paso 1, y si se cumple, que coincida con las instrucciones del programa. Ciclo for. Un ciclo for es una instrucción o bloque de instrucciones que hace que se repitan un número determinado de veces mientras se cumpla una condición. La estructura general de una instrucción for en Java es la siguiente: for, inicialización, punto y coma, condición, punto y coma, incremento o decremento, y termina. A continuación, la palabra for y entre paréntesis debe de haber siempre tres zonas separadas como ya se dijo, punto y coma: zona de inicialización, zona de condición, y la tercera la zona de incremento o decremento. Si en alguna ocasión no es necesario escribir alguna de ellas, se puede dejar en blanco, pero los dos puntos y comas deben de aparecer. Inicialización. ¿Qué es esto? Es la parte en la que la variable o variables de control del bucle toman su valor inicial. Puede haber una o más instrucciones en la inicialización separadas por comas. La inicialización solo se realiza una vez. Segunda zona, que es la condición. Esta es una expresión booleana que hace que se ejecute la sentencia o bloquee la sentencia mientras que dicha expresión sea cierta. Generalmente en la condición se compara la variable de control con un valor límite. Tercera zona, incremento o decremento. Esta es una expresión que decrementa o incrementa la variable del control del bucle. La ejecución de un bucle for solo tiene los siguientes pasos. Se inicia la variable o variables del control, que es la inicialización. Se evalúa la condición. Si la condición es cierta, se ejecutan las instrucciones. Si es falsa, finaliza la ejecución del bucle y continúa el programa con la siguiente instrucción después del for. Se actualiza la variable o variables de control, que sería lo que se declara un incremento, si queremos que sea un incremento o un decremento. Se vuelve y siguiente se vuelve al punto 2. Para complementar esto haremos un pequeño ejemplo sencillo donde haremos que nos aparezcan los números del 1 al 100, ya sea de forma ascendente y descendente. Para esto iniciamos un ciclo for, escribimos for y la tecla tab, tabulador, para que nos aparezca la estructura completa. Todo esto que está acá sería la primera zona, como ya mencionamos, la zona de inicialización. Ahora haremos que iniciemos en 1 y la segunda zona, que sería la zona de condición, que nuestro programa termine en igual o menor a 100. Como iniciaremos en 1 y terminaremos en 100, sería una zona de incremento. Para eso se utiliza el más más. Si fuera decremento, se utilizaría un menos menos. Ya, ahora hacemos lo que es escribimos lo que es la sentencia system, ponemos out, tabulador, y borramos las comillas y ponemos lo que es la letra I, así solo. Corremos nuestro programa y nos arrojará lo que es en forma de 1 hasta 100. Bueno, ahora cambiaremos esto, le diremos al programa que iniciaremos en 100 y que terminaremos en 1. Ahora, como les dije, en la zona de
incremento, decremento, aquí ahora será un decremento, ya no irá más, ahora irá menos. Corremos el programa y como ven ya es desde 100 hasta 1, perdón. Como ven, el ciclo for solo consta de dos estructuras, lo que es la misma estructura for y la línea de impresión de si se cumple o no las instrucciones. Continuando con otro ejemplo del ciclo for, ahora haremos un programa que nos pida las 10 calificaciones y nos arroje lo que es la suma de estas y el promedio, pero con un ciclo for. Podríamos hacerlo con una secuencia, pero para facilitarnos y acoplar todo lo haremos con esta secuencia for. Lo primero sería importar lo que es la librería de Scanner. Y ahora lo que haremos es declarar nuestro objeto, que sería Scanner. Le ponemos stdin new Scanner y entre paréntesis ponemos system.in. Ahora declaramos lo que es nuestras variables. Ocuparemos en este caso una variable de lo que es la suma, que sería suma, y empezaríamos desde 0. Declaramos otra variable de calificaciones. Esta puede ser int o double, en este caso la haremos de enteros, que sería calificaciones, y nuestra tercera variable, que sería promedio. Esta tiene que ser de tipo flotante. Porque el promedio puede ser 7.5, 8.8, etcétera, y sería promedio. Ahora iniciamos lo que sería nuestro ciclo for. Ahora empezaremos como es de 10 calificaciones, empezaremos desde donde i valga 1 hasta donde sea menor o igual a 10. Como ya vimos, es una forma, es un incremento, sería i más. Ya, listo. Ahora imprimimos la línea para pedir la calificación, system.out.println, que diga dame una calificación. Vamos a concatenar un espacio para que en la pantalla no nos aparezca esto con la calificación pegado. Concatenamos la i porque aquí queremos que sea la primera, que inicie en 1 y termine en 10. Y ahora, ¿dónde vamos a guardar esto? Pues lo vamos a guardar en la variable calificaciones, que sería stdin.nextInt paréntesis com. Ahora lo que sería hacer es la suma de la suma, que sería suma es igual a suma, que iniciamos como teclamos aquí en 0, más calificaciones. Ahora esto sería todo lo que es dentro del ciclo for. Ojo, las llaves. Ahora fuera del ciclo, una vez cumpliendo esta condición, que llegue a 10 calificaciones, ya serían las operaciones, que por ejemplo promedio sea igual a suma entre, aquí ponemos 10 porque declaramos que el último va a ser 10, y imprimimos una línea que nos diga cuánto fue la suma. La suma, el mensaje, la suma de las calificaciones es los puntos, y podemos concatenamos con un espacio e imprimimos lo que es la variable suma. Y ahora otra línea que nos imprime el promedio. El promedio
es, concatenamos un espacio e imprimimos la variable promedio. Con esto ya, si no tenemos error de sintaxis, nuestro programa debería haber quedado. Le damos a correr. Como ven, damos una calificación 1. En este caso le pondré la número 4. Pondré calificaciones al azar: 4, 3, 6, 8, 5, 5, 4. Y aquí donde cumplimos nuestra última calificación le pondremos 10. Como ven, nos imprime la suma de las calificaciones es 55 y en este caso resultó ser que el promedio es de 5. Aquí igual pudimos haber agregado otra condición donde si el promedio es mayor a 7, que es una calificación aprobatoria, y si no, es una calificación no aprobatoria, como ya vimos en ejemplos anteriores de las secuencias. Condiciones de entrada y salida. La entrada de datos consiste en colocar en la memoria principal datos provenientes desde algún dispositivo de entrada. En ejemplo tenemos el teclado, el disco, entre otros, para que la computadora, de acuerdo a un programa, realice una tarea. En la salida tenemos que consiste en enviar datos que generalmente son el resultado de un procesamiento desde la memoria principal hacia un dispositivo de salida, como por ejemplo la pantalla, impresora, disco, etc. Ahora, para entender un poco ya lo antes explicado, vamos a hacer un pequeño programa en que consista, en que nos diga si nos arroja un número que sea par o impar. Lo primero sería declarar o importar nuestra librería, como tenemos aquí, import java.scanner. Lo segundo sería apartar un objeto, scanner, leer, igual, new scanner, system punto in. Lo segundo sería declarar nuestra variable. De ahí sería introducir lo que nos va a salir cuando realice estas operaciones. Una entrada de texto, una salida de texto. System .out print ingrese el texto, el número, perdón. Número es igual leer.next int. If entre paréntesis número lo diferente a 0. Si aquí el número cumple la condición que se le está dando a la máquina, nos debe arrojar esto: system out print el número que usted ingrese es par.
Y si no lo es, saldría esto. El número que usted ingresó es impar. Como podemos ver, aquí hay un pequeño error de sintaxis. Recordemos que todas las variables deben coincidir con lo escrito. Corregimos y ya podemos ver que se corrigió. Y pues ahora lo que haríamos es correr el programa para ver si funciona. Y como vemos, ya está, ingresamos un pequeño número, el 5 por ejemplo, y nos arroja esto: el número que usted ingresó es impar. Y pues hasta aquí el ejemplo. Los módulos en Java se llaman métodos y clases. Los programas en Java se escriben combinando métodos nuevos que el programador escribe con métodos preempacados disponibles en la biblioteca de clases de Java, y combinando clases nuevas que el programador escribe con clases preempacadas disponibles en diversas bibliotecas de clases. Un método se invoca con una llamada de método. La llamada de método especifica el nombre del método y proporciona la información que el método necesita para hacer su trabajo. Las funciones son un conjunto de líneas de código encapsuladas en un bloque. Usualmente reciben parámetros cuyos valores se utilizan para efectuar operaciones y adicionalmente retornan un valor. En otras palabras, una función puede recibir parámetros o argumentos, hace uso de dichos valores recibidos como sea necesario y retorna un valor usando la instrucción return. Si no retorna, entonces no es una función. Los métodos y las funciones en Java están en capacidad de realizar las mismas tareas, es decir, son funcionalmente idénticos, pero su diferencia radica en la manera en que hacemos uso de uno u otro. Un método también puede recibir valores, efectuar operaciones con estos y retornar valores. Sin embargo, un método está asociado a un objeto. Siempre, básicamente, un método es una función que pertenece a un objeto o clase, mientras que una función existe por sí sola sin necesidad de un objeto para ser usada. Para aclarar lo explicado, tenemos el siguiente diagrama, en donde se explicará la función de un módulo. Como ya se dijo, consiste en la utilización adecuada, por así decir, de los objetos adecuados para la realización de la instrucción dada en el programa. En este diagrama tenemos, por ejemplo, tres objetos: persona, factura y compra. Esto engloba a lo que es una clase. Y tenemos como instrucción calcular el total de compra, para la cual el programa solo se utilizará lo que es la factura y la compra, descartando el nombre, ya que en esta situación no se servirá para detener lo deseado. Siguiendo con el problema del diagrama anterior, se realizó el siguiente programa. Primero lo que hicimos fue importar nuestra librería. Después declaramos nuestras variables. Empezamos con cantidad, con
palabra int, porque será un número entero. Después precio con float, porque puede variar, puede ser un número entero o decimal. Y ahí sería nombre con string, porque sería una palabra. Posteriormente asignaremos datos a las variables. Entonces metemos system.out.print para imprimir la pregunta que queremos realizar, como por ejemplo cómo se llama, después cuántos productos compraste, luego dame el precio de los productos. Bien, por último ingresamos la operación que se debe realizar para obtener el precio total a pagar, y que sería multiplicar el precio por la cantidad. Y posteriormente vamos a ver si corre bien el programa. ¿Cómo se llama? Le ponemos un nombre cualquiera. ¿Cuántos productos compraste? Vamos a poner 5. El precio del producto 6. Y ya ahí nos arroja lo que sería el total a pagar, que sería de 30 pesos. Y como vemos, en la operación solamente utilizamos 2 de las 3 variables que asignamos, puesto que solo estas 2 son funcionales en la operación, y como resultado tenemos un programa en donde aplican los criterios de lo que es un módulo.